Ok. Ahora sí, ya su compañero está grabando la clase. Entonces, como les decía, vamos a ver ahora la regla del producto. La sección 2.2 se aprendió que la derivada de la suma de dos funciones es simplemente la suma de las derivadas. La regla para derivar el producto de dos funciones no es tan simple. El teorema 2.7 lo explica. Dije, disculpe que lo interrumpa. El Dígame. libro, el libro no se ve. Ah, ok, perdonen que no lo estoy compartiendo. Ahora sí, como les decía entonces, el teorema 2.7, la regla del producto, ahí vamos a ver cómo lo vamos a resolver. El producto de dos funciones derivables, f y g, también es derivable. Además, la derivada de fg es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera por la segunda. Esto entonces quiere decir que, y por favor, un poquito de, de atención acá, en esta forma, ¿sí? Que la derivada respecto de x, de f de x por g de x, es igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Realmente esto no debería ser complicado para nosotros y debería ser una forma sencilla de poder aplicar estas derivadas. Entonces, por acá está la demostración, ¿sí? Por medio de la definición de derivada. Si a ustedes les interesa, pueden aplicarlo, lo pueden revisar y ahí está explicado cómo se llega a, a esta fórmula, ¿sí? Nosotros vamos a pasar a aplicar directamente la fórmula y vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a poner el teorema en la pizarra para que sea como un recordatorio para nosotros. Vamos entonces a la pizarra. Ahora sí. Y vamos a copiar esto en nuestra pizarra. Lo voy a dejar por acá un ladito. Y vamos a compartir ahora sí la pizarra. Sí, estamos viendo la pizarra, ¿verdad, jóvenes? Por favor. Sí, sí se ve. Ok, de su lado superior derecho, ¿sí? Acá tenemos la fórmula. La derivada respecto de x de f de x por g de x es igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Lo voy a tener acá a la mano como un recordatorio porque lo voy a estar aplicando en los siguientes ejemplos. Vamos entonces ahora a ver nuestro primer ejemplo. Qué calorcito va. Se ve. Está fuerte. Y lo serio que no ha querido llover. Ya al llover se refresca un poco, aunque tal vez para nosotros no es tan conveniente porque en la clase, pues, a veces se interrumpe el internet y todo ese tipo de cosas que pasan con nuestras redes. Bueno, tenemos entonces acá que el primer ejemplo, tenemos una función, como ustedes pueden ver, que está compuesta por una, dos, tres funciones, ¿sí? Entonces,
Aparentemente esto es un poquito más eh, complicado que lo que estamos viendo acá, pero pues lo vamos a derivar de una forma bastante sencilla. ¿De acuerdo? Eh, vamos a encontrarlo. Primero lo vamos a derivar por partes. Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Tenemos que y' es igual a la derivada. Perdón. Vamos a anotar f de x. Primero iría f de x por g' de x. Bueno, vamos a dividir esta función en dos partes. Primero esta que sea f de x y esta que sea g de x. Entonces, vamos a tener como la derivada, primero ocupamos f de x, que sería x al cuadrado, por la derivada respecto de x de la segunda función, que sería el seno de x por el coseno de x. Más, de acuerdo a nuestra fórmula, ahora g de x, que sería el seno de x por el coseno de x por la derivada respecto de x de la segunda función, perdón, de la primera función, que en este caso sería x al cuadrado. Ahí lo tengo indicado y ahora voy a empezar a aplicar. Voy nuevamente x al cuadrado por, y aquí tengo nuevamente, vean por favor, otras dos funciones. ¿Qué quiere decir? Entonces, como es un triple producto, ¿verdad? Entonces, lo voy a dividir nuevamente en otro producto, el cual sería la primera función. A esta le voy a llamar f de x y a esta le voy a llamar g de x. Como lo hice aquí en esta parte, esta era f y esta era g. Esta cosa no me deja. Esta era f de x, que es esta primera parte, y la segunda parte sería g de x. ¿Estamos? ¿No se han perdido todavía, jóvenes? Por favor, si me interrumpen, si tienen alguna duda. Entonces vamos con f de x, sería el seno de x, el seno de x, por la derivada respecto de x de el coseno de x. Más, ahora sería la segunda, que sería el coseno de x por la derivada respecto de x de la primera función, que sería el seno de x, más la derivada de, perdón, aquí vamos a cerrar, aquí tengo un corchete que no he cerrado, que sería este que tengo aquí abierto. Lo voy a cerrar. Ahora sí, más el seno de x, coseno de x, por
la derivada de x al cuadrado, que esto sería 2x. Me queda entonces que y' es igual a x al cuadrado por el seno el seno de x por la derivada del coseno. A ver, ayúdenme, ¿cuál es la derivada del coseno? Tienen las fórmulas ahí, revísenlo por favor. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la derivada del coseno? Uno, dos, tres, probando. Menos seno de X. Menos el seno de x más el coseno de x por la derivada del seno de x, ¿cuál es? Coseno de X. Y es coseno de x. Ahora cierro el corchete y me queda más. Voy a pasar este 2 al inicio, 2x, seno de x, seno de x, coseno de x. Alguien que se haya perdido hasta el momento, por favor, me puede preguntar. Al final, porque es 2x seno de X coseno de X. Porque estoy haciendo este producto. Ah, ya. Ahí me perdí. Ajá. Ah, ya, gracias. Hice este producto 2x por seno de x, coseno de x. Entonces lo pasé para el inicio. Ah, ya. Invertí el orden, digamos, y eliminé el paréntesis. Ah, ya. Gracias, Inge. Muy bien. Ahora vamos con y' es igual a x al cuadrado por, este sería entonces menos, ¿verdad? El seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Y esto me da más 2x seno de x coseno de x. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, ¿no, Inge? ¿Alguna duda, jóvenes? De aprovechar ahorita, aclarar cualquier cosa. Ingeniero, ahí el teorema se va repitiendo mientras hayan más multiplicaciones, ¿verdad? Así es. Está bien. Mientras hayan más productos, mientras haya más productos, vamos a irlo repitiendo las veces o las ocasiones que tengamos que hacerlo. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí podríamos desarrollar más el producto, pero yo creo que por ahí ya la respuesta está ya bastante atinada, bastante buena. Ahí Josie dice, la tercera línea, ¿podría volver a explicar, porfa? La tercera línea. Confirmame, Josie, una, dos, esta, ¿verdad? Ok. Sí, dice. Muy bien. La tercera línea. Recuerden, esto es un poco tedioso y laborioso. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es dejar indicado, usar, miren, esto es bien importante, ¿ve? Sus signos de agrupación para que estén claros los productos hasta dónde afectan. ¿Sí? Entonces, acá, lo primero, yo desarrollé esto. Primero, seno de x. Primero x al cuadrado, corchete, seno de x está acá, seno de x lo copié
y luego multiplicar el seno de x por la derivada del coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno de x. Y ya ahí ya lo tenemos derivado. ¿De acuerdo? Más coseno de x por la derivada del seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Coseno de x. ¿De acuerdo? Y ya lo último solo lo copié. Aquí tengo un producto que dice que, y esto está mal escrito, ahorita lo vamos a arreglar, porque si no, no está bien. Solo que este borrador muy grande, un borrador más chiquito. Necesito. Así. Esto es seno de x. Ahí está. Entonces, acá, para que no se pierdan, solo multipliqué 2x por el seno, coseno de x. Esto tendría que quedar, digamos, escrito así, pero a mí no me gusta escribirlo así porque genera confusión. Esto debería quedar escrito así. Miren, vean hoy. Aquí. Ni sabía yo que iba a haber problema con esto. Espérenme, chiquillos, porque esta cosa le agarra la patada y cuando empieza con esto me resultan problemillas en el futuro. Veamos. Ahora sí. Esta cosa ya no me quiere. Yo bajé una aplicación para que me funcionara el borrador. Y ahora resulta que con el clic derecho. Y ahora resulta que el borrador ya no se desactiva. ¿Ve? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien, ahora sí. Ya lo logré desactivar. Ok, entonces, como les decía, esto quedaría como de este producto, si voy a sacar esta parte nada más, vean, lo voy a hacer aquí abajo, a un ladito. Y esto quedaría así, seno de x, coseno de x por 2x, ¿sí? Pero esta parte se confunde como que fuera el coseno de x por 2x, ¿no? Y esto lo que quiere decir es de que aquí voy a multiplicar. Yo tengo que multiplicar desde aquí, ¿ve? Entonces, lo que hice fue pasarlo para el frente. 2x, seno de x, coseno de x. ¿De acuerdo? No sé si estamos claros, Jess. Yo sí. ¿Estamos claros? Yo sí. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Y si no, pues esta podríamos indicar como ya nuestra respuesta. Vamos a hacer otro ejemplo para que si hay alguna duda, pues se despeje desde ahí. Veamos. A ver. Vamos a calcular la derivada de la siguiente función. Muy bien. Aquí tenemos entonces esta función h de x es igual a 3x menos 2x al cuadrado por 5 más 4x. Acá, pues esta sí es un poquito más evidente. Claramente tenemos dos funciones. Esta le vamos a llamar f de x, la primera,
y la segunda le vamos a llamar g de x. Esto con la práctica se le van quedando de memoria a uno las fórmulas. Entonces, vamos a plantear ahora, vamos a cambiar el color del lapicero y vamos a plantear que h' de x es igual a f de x, 3x menos 2x al cuadrado, por la derivada respecto de x de g de x, que es 5 más 4x. Más, ahora sí, g de x. Voy a poner un corchete. Y esto sería 5 más 4x por la derivada respecto de x de f de x, que sería 3x menos 2x. Aquí es paréntesis y luego corchete. ¿Alguna duda de cómo lo tengo planteado o estamos bien hasta ahí? Vean, le voy a poner aquí unos colorcitos. Esta sería f de x. Esta sería g' de x. Esta sería g de x. Y esta sería f' de x. Vean, f de x por g de x más g de x por f' de x. ¿Dudas? ¿Ninguna? Por mi parte, ¿no, Inge? Continuamos. Eso le falta un corchete, creo yo, de último. Sí, exactamente. Me hace falta un corchete. Vamos a ver. Sí, es este que acabo de abrir aquí. Sería un corchete más. Ok. Ahora vamos con h', entonces. H' de x es igual a 3x menos 2x al cuadrado por la derivada de 5. ¿Cuál es la derivada de 5? La derivada de una constante, ¿cuál es? Ayúdenme. 0. 0 más la derivada de 4x. ¿Cuánto es la derivada de 4x? 4, ¿no? Solo el 4. Magnífico. Más. Voy a poner otra vez el corchete. 5. Híjole, es 5 más. 5 más 4x por, ¿cuál es la derivada de 3x? 3. 3 menos la derivada de 2 por x al cuadrado. 4. Lo voy a poner indicado aquí para que no se pierdan. Sería 2, que es n, por 2 por x a la n menos 1, que sería x. Cierro el corchete. Entonces me queda que h' de x es igual. Aquí hay un producto que sería 4 por 3, 12x, menos 4 por 2, 8,
X al cuadrado más, voy a seguir indicando mi corchete y aquí tengo un producto también indicado, 5 más 4x por 3 menos 4x. Cierro el corchete. Voy a cerrar el corchete. Me queda entonces que h' de x igual a 12x menos 8x al cuadrado más, voy a seguir indicando el corchete, 5 por 3, 15, 5 por menos 4x menos 20x, 4 por 3 más 12x menos 4 por 4, 16, x por x, x al cuadrado. Cierro mi paréntesis, indico mi corchete y voy nuevamente con h' de x es igual 12x menos 8x cuadrado más, hoy voy a hacerlo ya un paréntesis. Tengo menos 16x al cuadrado. Aquí serían menos 20 más 12 menos 8x más 15. Ya tengo tengo estos dos y tengo este. Cierro mi paréntesis y voy a continuar acá. Ahí está. Continúo entonces. Ahí estamos. Continúo entonces ahora con h' de x. Por favor, sus micrófonos están encendidos. h' de x es igual a 12x menos 8x al cuadrado menos 16x al cuadrado menos 8x más 15. Lo vamos a simplificar. H' de x es igual a menos 8x al cuadrado menos 16x al cuadrado sería menos 24x al cuadrado. Tengo estas dos. Ahora 12x menos 8x serían más 4x, sería este y este más 15. Y esa sería nuestra respuesta. No sé si tienen alguna duda, por favor. Vean, parece un poco extenso, laborioso, pero si no lo hacemos de esa manera, pues nos podemos llegar a confundir. ¿Alguna duda? Pregúntenme, por favor. Necesito saber. Por mí, claro. Inge. ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguien más? Muchachones. Oh, claro, Inge. Todo claro, Inge. Oh, claro, Inge. Me Oh, llega. claro, Inge. Ok. Ahora, a ver, aquí tengo algo en el chat. Hay un micro, por favor. Yo creo que yo sí, no sé, ahí dicen que yo sí.
Eh, esa sería la regla del cociente, del producto, perdón. Ya vamos a ver entonces otro ejemplo con la regla del cociente. Voy a tratar de avanzar con la regla del cociente porque estos ejemplos sí se alargan un poquito. Tomemos unos 5 minutos para tomar un vaso de agua, por favor, porque sí está muy fuerte el calor. Bueno, muchachos, ya estoy de regreso. Ahora vamos a continuar con la clase. Vamos a compartir el libro. Me confirman si estamos viendo el libro, por favor. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a avanzar porque aquí hay otros ejemplos de la regla del producto, pero vamos a avanzar con la del cociente porque si no ya el tiempo nos come. Bueno, la regla del cociente, teorema 2.8, la regla del cociente. El cociente f partido g de dos funciones derivables f y g también es derivable para todos los valores de x, para los que g de x no es igual a 0. Ojo con eso, por favor, porque entonces si g de x es igual a 0, nuestra función no existe. Además, la derivada de f partido g de x se obtiene mediante el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo dividido entre el cuadrado del denominador. Vean, esto es un juego de palabras que es más complicado de lo que es más complicado decirlo que ponerlo en práctica. Esto es bastante sencillo. Por favor, pueden revisar, pueden ver la fórmula está escrita acá.
Entonces, la derivada respecto de x de f de x partido g de x. Vean, al numerador le vamos a llamar f de x y al denominador g de x es la siguiente. Nuevamente, g de x por f' de x. En este caso sería el denominador por la derivada del numerador menos, mucho ojo con este menos, por favor. Y ahí sí es muy importante el corchete para evitar algunas confusiones. Menos f de x por g' de x, que en este caso sería menos el numerador por la derivada del denominador. Y todo esto dividido el denominador elevado al cuadrado. Nuevamente por acá está la definición, está la demostración de cómo se llegó, cómo se dedujo esta fórmula y podemos ver que es acá el f de x, llegamos nuevamente a esto. G de x por f' de x menos f de x por g' de x dividido g de x al cuadrado. El orden también es muy importante. Este orden no lo debemos de perder porque entonces ya nos queda una función distinta, una función diferente. Entonces, vamos a pasar a ver este siguiente ejemplo. ¿Sí? Si me permiten, lo vamos a ver ya desde la... Ya desde la... Me confirman si están viendo la... Si están viendo la pizarra, por favor. Es el libro, No, Inge. todavía no. No. No, Inge, solo el libro. Vaya, entonces vamos a ver esto que pasó. Ahora vamos a ir a... Permítanme, porque aquí me hice unas chibolas, pero buenas. Ahora seguimos viendo el libro, ¿verdad? El libro se ve ahorita. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer primero, voy a copiar el teorema para que lo tengamos a la mano. Y lo voy a colocar por acá en una esquinita donde me permita trabajar con él, al menos verlo. Muy bien. Y ahora vamos a jalar el ejemplo. Sería el 5x menos 2 partido de x al cuadrado más 1. Ya tengo entonces mi ejemplo acá. Vamos ahora entonces, sí, a ver el libro. Ahora sí están viendo el libro, ¿verdad? Bueno, Está en la pizarra. ahora sí están viendo la pizarra, perdón. Ahora vamos a anotar algo acá con colorcito rojo. Que esta parte, ay, que esta parte acá, ¿sí? Esto vamos a denominarlo f de x. Esta parte me da problemas porque queda muy grueso, pero... Y la parte con verde, que sería esta,
la vamos a llamar g de x. ¿De acuerdo? F de x sería el numerador y g de x el denominador. Entonces, planteémoslo como y' es igual a, veamos la fórmula, g de x. Entonces, vamos a poner un corchete para no hacernos bolas y vamos a copiar g de x. X al cuadrado más 1. Por, lo vamos a poner entre paréntesis, por la derivada respecto de x de g de f de x, que esta sería el numerador. 5x menos 2. Ahora sí, voy a cerrar el corchete, menos, y voy a abrir un corchete nuevo. El numerador, que es el numerador 5x menos 2 por la derivada respecto de x de el denominador, que es g de x. En este caso, x al cuadrado menos 1. Voy a cerrar ahora sí el corchete. Y solo vean, por cuestiones de espacio lo voy a hacer así. Porque aquí vean, tendría que anotar así, dividido. Disculpe que lo interrumpa, pero al final en x al cuadrado no es más 1. Vamos a ver. Sí, perdón, más 1. Hijo de 8. Qué grueso está esto. Y así, ese es. Ah, es que esa es otra línea. Permítame. Es esto. Más 1. Ahí, así es. Gracias. Aquí debería de anotar yo el denominador g de x, que sería x más 1, x al cuadrado más 1 y todo elevado al cuadrado. Así sería. ¿Dudas en cómo lo planteé? ¿O estamos bien? Una pregunta, Inge. Dígame. El numerador siempre va a ir arriba, ¿verdad? El numerador siempre va a ir arriba. El numerador Sí. es el numerador es la parte de arriba. El Ah, ya. denominador es la parte de abajo. Ah, bueno. Y aquí en la fórmula dice que g de x debe ser distinto de 0 siempre, ¿verdad? Exactamente, porque si no es una función que no está definida. Ah, ya, ahora sí. El denominador siempre se pone al cuadrado, Inge. El denominador siempre se pone al cuadrado porque así es la fórmula. Esto es lo que la fórmula indica acá. Vean, g de x se eleva al cuadrado. Entonces, si g de x es x al cuadrado más 1, simplemente lo pongo entre paréntesis y lo elevo todo al cuadrado. ¿Estamos? ¿Puedo seguir avanzando? Sí, todo claro, Inge, por mi parte. Ok. Voy a hacer algo acá, ¿sí? Por razones de espacio. Y creo que todos lo van a comprender. Antes de que se me olvide, esto es más. Y ese punto ingrato siempre me sale así, más. Voy a hacer algo para que no me tenga que pasar a otra hoja. Voy a poner esto así. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, Inge. Y todo esto dividido x al cuadrado es 1 al cuadrado. ¿Estamos? Bueno, ahora sí ya puedo continuar. Y' es igual. Voy a copiar el corchete. Parece muy tedioso, pero al final ustedes me van a dar la razón.
La derivada de 5x. 5. 5. La derivada de 2. 0. Ya no lo anoto. Menos, otra vez el corchete. Paréntesis. 5x menos 2. La derivada de x al cuadrado. 2x. Cierro el corchete. Y nuevamente. Todo esto. ¿Dividido qué? ¿Dividido qué? Ayúdenme. X al cuadrado. Más 1 al cuadrado. ¿Estamos? Sí, hija, y el cuadrado no lo desarrolló, ¿verdad? ¿Cuál no lo he desarrollado? No, no lo he desarrollado. Ah, bueno. Ajá. Ahorita, es más, voy a ver si me conviene o no me conviene desarrollarlo en algún momento. Ah, ya. Es que a veces al desarrollar los cuadrados se complica la operación, ¿verdad? Exacto. Y ahí lo tengo ya factorizado, posiblemente podría sacar un factor común o algo, aquí es lo que me quede y de repente lo podría eliminar. Ah, ya. Por eso es que no lo desarrollo hasta ahorita. Aquí me quedan nuevamente. Aquí puedo eliminar ya el primer corchete, pero siempre voy a dejar el paréntesis. 5 por x al cuadrado, 5x cuadrado, más 5 por 1, 5. Cierro el paréntesis. Menos. Aquí voy a dejar siempre el corchete. Y voy a poner el paréntesis. No, voy a dejar un paréntesis nada más. 5x por 2x. 10x al cuadrado. Menos 2 por 2x. 4x. Y todo esto lo voy a hacer a mano. Vamos a ver qué tal están mis trazos. Pues están bastante buenos. Dividido. Permítanme que se me perdió mi. Aquí está. Dividido x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Vean que es más difícil describirlo que desarrollarlo. Al menos así lo veo yo. Es más laborioso que otra cosa, pero sean ordenados para trabajar. Y' entonces, voy a copiar siempre paréntesis, 5x al cuadrado, más 5. Ahora sí, voy a eliminar este segundo paréntesis, menos 10x al cuadrado, más 4x. Y todo esto dividido x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y', entonces es igual. Ahora sí quizás ya puedo eliminar el menos 10x al cuadrado más 5x al cuadrado. Me quedan menos 5x al cuadrado más 4x, que sería este, más 5. Y todo esto, ahora lo vamos a poner así, dividido x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y esa sería mi respuesta. Ahí podría tratar de factorizar ese 5x al cuadrado y ver si puedo eliminar el x al cuadrado más 1, aunque no creo porque me tendría que quedar un x
más 1. No sé, la verdad, pero ahí podría factorizar la parte de arriba y tratar de resolverlo. No sé si hay alguna duda. En caso de llegar a una respuesta, por ejemplo, parecida a esa, la podemos dejar así, ¿verdad? Sí, la podríamos dejar así. ¿Alguna duda? De momento no. ¿No? Vea, cuando nos enfrentamos a este tipo de funciones, es muchas veces más laborioso y tengan muy claro, es una combinación de todas las reglas que hemos venido aprendiendo, ¿sí? Aquí aplicamos todo lo que hemos aprendido anteriormente, la regla del múltiplo constante, la regla la regla de las potencias, las derivadas trigonométricas, o sea, aquí es una combinación de todo. No sé si tienen alguna pregunta o tratamos de avanzar con otro ejemplo para que no nos vamos a quedar a medio camino. ¿No? No, Inge. Muy bien. Vamos a buscar otro ejemplo acá. Bueno, esto también se trata algunas veces de ser de ser un poco creativos. Fíjense que hay varias derivadas en las que aparentemente podríamos decir que pues en realidad son a veces más complicadas de lo que, más sencillas de lo que en realidad parece, pero en realidad no son tan complicadas. Fíjense que estoy viendo, por ejemplo, les voy a plantear esta. Estoy viendo una acá. Y ojo con eso para que ustedes no se compliquen. Vean este ejemplo. ¿Alguien me puede sugerir qué es lo que yo debería de hacer ahí? Espérenme, muchachos, que esta cosa está dando un pequeño problema. Permítanme. Quiero ver la barra de herramientas. Permítanme, vamos a salirnos de acá. Vamos nuevamente a la pizarra. Veamos. Muy bien. Ahora sí. A ver si me ayudan. Sugerencias. ¿Qué debería de hacer acá para encontrar esta derivada? A ver, tengo un producto, un cociente. ¿Qué tengo ahí? Cociente. Cociente. ¿Alguien más que me dé sugerencias? Recuérdense que un cociente tendría que aplicar esta, ¿verdad? A la chucha. No puedo jalar. Bien. Vean. Tendría que aplicar g de x por f' de x menos f de x por g' de x dividido g de x al cuadrado. Pero muchas veces no nos vayamos
con la primera impresión. Vean. A ver, aquí hay alguien en el chat que dice algo. La regla de la suma en derivada. Más o menos, más o menos. Aquí es la regla de combinación del múltiplo constante. Porque yo esta función la puedo escribir como y es igual a un sexto de x al cuadrado más 3/6, que eso sería un medio, ¿verdad? Ajá, un medio de x. ¿Es eso afirmativo o no? ¿Es una función equivalente? Sí, sí es equivalente. Ok, entonces yo puedo venir ahora y derivarlo como una y', una suma, ¿verdad? Múltiplo constante y una suma, un sexto por 2 por x más un medio. Y me queda entonces que y' es igual a, ¿qué sería esto? Un tercio, ¿verdad? La mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3, un tercio de x más un medio. Y esa sería la respuesta. Sin tanta complicación. ¿Cierto o falso? Sí, sí, considero que sí. Entonces ahí ya no habría demasiadas complicaciones. Hay otro ejemplo acá bien interesante también. Se lo voy a mostrar. Vean. Acá. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? Díganme ustedes. Hay un producto en el numerador. Hay un producto en el numerador y podría ser también una, una función que tiene un cociente, ¿verdad? Pero, ¿qué me sugieren ustedes ahí? ¿Qué puedo intentar hacer para resolver? Díganme, ¿por dónde empiezo? Pasar la X que está abajo con 7X arriba. Es una buena sugerencia, pero vean, aquí hay un factor común, ¿verdad? ¿Cuál es ese factor común? X, Sí, ¿verdad? Y esto me queda como 3 menos 2x. ¿Es cierto o no es cierto eso? sí. Dividido 7x. Y vean que aquí tengo x multiplicando y x dividiendo. Se anulan. Y entonces, esto es igual a decir 3 por 3 menos 2x No partido. sería menos 3. Sí, 7. ¿Y ahí qué puedo aplicar otra vez? Por ejemplo, multiplicar el producto de arriba. Lo puedo multiplicar, puedo dividir y esto me quedaría más sencillo, ¿no? Vean, y nuevamente, todavía no vamos por y', vamos por y. Sería igual a menos 3 por 3, 9, ¿verdad? 9 séptimos. Menos por menos da más. 3 por 2, 6. 6 séptimos de x. Y ahora sí ya lo puedo dividir, derivar, ¿verdad? Sí, considero que sí. ¿Cómo me queda la derivada entonces?
La primera es 0. Y la segunda, 6 séptimos. Y ahí está resuelto. Sencillo. ¿Verdad que es más sencillo de lo que Sí. en realidad parece? Sí. Lo que sucede es de que tenemos que detectar a veces dónde están los truquitos, ¿verdad? Y por eso es muy importante que ustedes, por eso es que el curso de precálculo, ¿verdad? Es muy importante, es clave para que ustedes conozcan los productos notables, las factorizaciones y conozcan un poquito de álgebra para desarrollarlos. Pero eso ya no debería dar más problemas acá. ¿Dudas? Por mi parte no hay. Bueno, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, vamos bien, porque nos falta un tema todavía. Vamos a hacer otro ejemplo de cociente, porque solo hice uno, ¿verdad? Aquí en el libro hay un ejemplo bien interesante. Y lo plantea de una manera y vamos a ver si se puede resolver de otra, pero el libro lo plantea de una manera bien sencilla. A ver, ¿qué les parece esa? ¿Qué le hacemos? ¿Con qué le entramos? Ustedes me dicen, ¿qué le podré hacer yo a esa? Fíjense que hay en el numerador hay otro cociente, ¿verdad? Simplificar la expresión. La verdad que nosotros debemos de buscar funciones equivalentes para que nos sea más sencillo. Entonces, vean, yo voy a hacer esto. Miren, esto es bien f de x es igual. Y yo la función original, tengo la función original que sería 3 menos 1 dividido x. Todo esto dividido x más 5. Y lo vamos a multiplicar por x dividido x. A ver, ¿creen que puedo encontrar una expresión equivalente ahí o no? Si yo una fracción o cualquier función la multiplico por 1, no está habiendo o no va a sufrir ningún cambio. Y esto, x dividido x, esto equivale a 1, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí. Ok, entonces voy a obtener una función equivalente. Entonces, x por 3, 3x, menos 1 sobre x por x. ¿Cuánto me da? Cuadrado. 1 sobre x por x. Me queda así, ¿ve? X por X. Lo voy a escribir aquí abajo mejor porque eso no se mira bien ahí. Aquí me queda así, vean, 1 sobre x por x. Entonces esto me queda x sobre x. Y esto es 1. 1, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, permítanme, vamos a borrar esto para que no nos estorbe acá. Y todo esto dividido x al cuadrado más 5x. Ahora ya quedó una función más sencilla, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y qué tengo que aplicar? ¿Qué me dicen que tengo que aplicar? A ver. ¿Quién me ayuda?
Podría ser regla de cociente. Exacto. Y ahí tengo la fórmula para que no se les olvide. Ni a mí tampoco, para que la apliquemos como debe de ser. Entonces, ahora sí ya sé que esto va a ser ¿qué? Y esto. ¿Estamos? Y entonces ahora le entramos con todo a F'. F' de X es igual a G de X. Voy a poner mi corchete. Que sería X al cuadrado más 5X. Por la derivada respecto de X de F de X, que es 3X menos 1. Cierro mi corchete. Menos, abro mi corchete. Ahora voy con F de X, que es 3X menos 1 por la derivada respecto de X de G de X. ¿Qué es G de X? Es al cuadrado más 5X. Y todo esto dividido, ay, ya no me va a caber. X, el denominador. X al cuadrado más 5X. Cierro el paréntesis y todo le va al cuadrado. ¿Estamos? ¿O hay alguna duda? Por el norte no. Bueno, ahora lo desarrollo. F' de X es igual, nuevamente, mi corchete, X al cuadrado más 5X. ¿Cuánto es la derivada de 3X menos 1? 3 menos 3X menos 1 por derivada de X al cuadrado, 2X, derivada de 5X, 5, cierro mi corchete y todo esto dividido X al cuadrado más 5X pero al cuadrado. ¿Dudas? Sí. Alguien que me diga si tiene alguna duda, por favor. Está muy fácil, ¿verdad? Laborioso es, pero es fácil. Con un conocimiento básico de álgebra lo pueden hacer. F' de X es igual. Voy a hacer este producto. 3X al cuadrado más 5 por 3, 15X. Duró 2 horas haciéndolo bien rico, pero Cuidado con sus micrófonos, por favor. Tienen algunos micrófonos abiertos. Menos 3 por 2, 6X por X, X al cuadrado. 3 por 5 más 3 por 5, 15X. Menos por más, menos 2X. Menos por más, menos 5. Y todo esto dividido X al cuadrado más 5X y todo al cuadrado. ¿Alguna duda? Me interrumpen, por favor. Si no, continúo. F' de X es igual. Voy a eliminar estos paréntesis. 3X al cuadrado más 15X menos 6X al cuadrado
menos 15x más 2x más 5. Ahora sí cierro el paréntesis. Y todo esto dividido, x al cuadrado más 5x elevado al cuadrado. Ahora tengo entonces que f' de x va a ser igual 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado. 15x menos 15x, estos se eliminan y me quedan más 2x. Y ahora ya tengo este. ¿Cuál me falta? Solo el 5. Más 5. Y ahora pues voy a usar esto. Todo dividido x al cuadrado todo elevado al cuadrado. Y esa sería mi respuesta. ¿Alguna duda, muchachos? A ver, permítame, dice, no dice. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Cero dudas por mí. Muy bien, gracias. Ok. Vamos entonces ahora, ya que no hay dudas, a ver el último tema. Vamos a ver, estaba preocupado con el tiempo, que no nos iba a dar tiempo, pero vamos bastante bien. Vamos a ver ahora el libro. Y vamos a ver las derivadas de orden superior. Aquí está esto es importante, ya que está acá. Vean, aquí tengo derivadas de las funciones trigonométricas. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. La derivada de la cotangente es la cosecante menos la cosecante cuadrada de x. La secante por la tangente de x. Y la derivada de la cosecante es menos la cosecante de x por la cotangente de x. Aquí hay algunas demostraciones y, por ejemplo, vean qué interesante. Aquí lo estoy viendo ahora. La derivada de la tangente se deduce acá de un cociente que es la derivada del seno y el coseno. Y por medio de identidades trigonométricas se llega a esta respuesta. Pero tenemos la ventaja que tenemos los teoremas y las vamos a obtener de forma directa. Ahí sería la derivada de un cociente. ¿Sí? Y tenemos pues algunas identidades trigonométricas que se aplican y bueno, perdón. Pues eso no debería de darnos mayor problema. Estas siempre las derivadas de las funciones trigonométricas ténganlas a la mano para cuando se vean en la necesidad de efectuar algunas derivadas trigonométricas. Vamos a seguir avanzando. Algo importante en el tema de las derivadas son las identidades. En el tema de las derivadas trigonométricas tienen que tener muy claro las identidades trigonométricas. Tangente de x, por ejemplo, en este caso, es igual al seno de x dividido coseno de x. Esta es una identidad trigonométrica muy importante. Otra identidad trigonométrica que se aplica acá, ¿sí? Que es que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, eso es 1.
Entonces aplica esta identidad trigonométrica acá y llega a deducir que la derivada de la tangente de x es igual a 1 partido coseno cuadrado de x, y eso equivale a la secante cuadrado de x. ¿Por qué? Porque la secante es igual a 1 partido coseno. La secante es el inverso del coseno. Vamos entonces a ver, tienen que tener muy claras las funciones trigonométricas, por favor. Y las derivadas de orden superior. Vean, así como al derivar una función, posición, usted obtiene una función velocidad, al derivar esta última obtiene una función aceleración. En otras palabras, la función aceleración es la segunda derivada de la función posición. Eso creo que lo vieron ustedes en física y se pudieron deducir que la derivada de la función posición es la velocidad y la derivada de la función velocidad es la función aceleración. Entonces, si nosotros derivamos dos veces la función posición, vamos a encontrar la segunda derivada de la función y eso equivale a la función aceleración. Aquí está explicado en el libro, por favor, si tienen chance lo revisan, ¿sí? Acá está explicado esa parte. Y luego podemos decir entonces que la función aceleración es la segunda derivada de la función posición con relación al tiempo. La segunda derivada es un ejemplo de una derivada de orden superior. Se puede definir derivadas de cualquier orden entero positivo. Por ejemplo, la tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Las derivadas de orden superior se denotan como se muestra a continuación. Esto es nada más por cuestiones de, digamos, de lo que se nos haga más práctico en el momento que lo estemos haciendo. Pero solo es notación. Aquí tenemos y' es la primera derivada. Y b' es la segunda y así sucesivamente hasta y a la n. F' de x es la primera derivada, f b' de x es la segunda derivada, etcétera, etcétera, hasta n. Luego tengo la derivada de y respecto de x. La notación que vamos a utilizar es, esto se lee así, esta es la segunda derivada de y respecto de x. La tercera derivada de y respecto de x y así sucesivamente. Esto se lee en la tercera columna, estoy acá por favor, como la segunda derivada respecto de x de f de x. La tercera derivada respecto de x de f de x y así sucesivamente. Esta otra también se lee como la primera derivada de y respecto de x, la segunda derivada de y respecto de x, la tercera derivada de y respecto de x y así sucesivamente. Creo que no debería haber mayor duda acá en este tema. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Alguna duda? En este caso, pues, está bastante sencillo. Nos dan una función, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es derivarla dos veces. La voy a jalar para la pizarra. Si me permite. Ahora sí.
Voy a jalar el ejemplo completo. Para ponerlos en contexto. Dice, puesto que la luna carece de atmósfera, un objeto que cae en ella no encuentra resistencia al aire. En 1971, el astronauta David Scott verificó que una pluma de ave y un martillo caen con la misma velocidad. La función posición para cada uno de esos objetos es, y nos dan esta función S en función del tiempo. Y nos están diciendo que es la función que está relacionada con la posición. Y luego nos hacen algunas preguntas. Y dice, donde S de T es la altura en metros y T el tiempo en segundos, ¿cuál es la relación entre la fuerza de gravedad de la Tierra respecto a la Luna? Entonces, vamos a encontrar primero la gravedad en este caso, o sería la aceleración. Entonces, recuerden que vimos que se tiene que derivar dos veces. Yo tengo S de T es igual a menos 0.81 T cuadrado más 2. Entonces vamos a encontrar S' de T. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto da? ¿Quién me ayuda, jóvenes? ¿Cuánto da? ¿No? Bueno, menos 2 por 0.81. Esto es 1.62T. A ver, ¿qué es la primera derivada? Aquí encontré yo, con esto, encontré posición. Esta es la posición. Y en el segundo caso, este sería la primera derivada de la posición, dijimos que era velocidad. Muy bien. Entonces ya tengo acá posición y velocidad. ¿Qué me están preguntando? Aceleración. Como necesito aceleración, voy a encontrar la segunda derivada, que sería S B' de T. Y esto es igual. ¿Cuál es la derivada de menos 1.62T? Menos 1.62. Exactamente. Y esto sería acá. Y esto sería entonces aceleración. Ok, ahora, ¿qué me preguntaron? ¿Cuál es la relación entre la fuerza de gravedad de la Tierra respecto a la Luna? ¿Cuál es la gravedad de la Tierra? 9.8.
9.8 por segundo al cuadrado. metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a encontrar, solo permítame, quiero ver algo acá. Ahora, ¿qué podemos concluir acá? A ver. Primero que si tengo que la aceleración de la Tierra es 9.8 menos, ¿verdad? Vamos a decir entonces que la fuerza de gravedad de la Tierra es mucho más fuerte que la fuerza de gravedad de la Luna, ¿sí? ¿Y cómo vamos a encontrar esa relación? Bueno, hagamos un pequeño producto acá y vamos a ver cuál es la relación. Yo le voy a llamar la relación. Va a ser igual a menos 9.8 dividido menos 1.62. ¿Cuánto es eso? Denme ese dato, por favor, que no tengo calculadora a la mano. ¿Cuánto da? 6.049. 6.04. 6.04. Esto no tiene dimensionales porque esto está en metros sobre segundo al cuadrado y esto está igual en metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces estos se anulan y es una relación nada más. Aquí yo puedo concluir entonces que la gravedad de la Tierra es 6 veces más grande que la de la Luna o que la gravedad de la Luna es 6 veces más pequeña que la de la Tierra. Ahí estaríamos entonces, y así es como se aplica la segunda derivada. ¿Alguna pregunta? Por la parte no hay todo claro. ¿Alguien más? Hay algunos de sus compañeros que tienen hay algunos hay algunos de sus compañeros que tienen problemas con el internet, entonces les comparten la grabación de la clase, por favor. Y los que se han salido de la clase, no se preocupen, llenen el foro y eso les cuenta como asistencia. Tal vez, solo si me permiten, lo voy a comentar acá porque están escribiendo en el chat. Cabal, lo mismo es que le compartan el video. Si quieren, ya podemos parar de grabar.